Hoy vamos a ver cómo ponerle precio a tu producto o servicio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Todas las semanas te traemos resúmenes de libros, pero permíteme, los lunes suele ser el día del libro completo. Ya sabes que los lunes normalmente te solemos traer el libro completo. ¿Por qué hoy no te voy a traer el libro completo? ¿Por qué he tenido COVID? Porque tengo COVID todavía, estoy aquí aislado en casa y llevo una semanita de COVID que no te diría yo que la he pasado del todo bien, porque he tenido de esos Omicrons que hay ahora que te atacan directamente a la garganta, y entonces ando yo con la garganta un poco no muy fina. Entonces, si me disculpáis por eso, esta semana pasada no ha habido episodios ni de marca personal, ni ha habido episodios en Libros para Emprendedores, y era porque estaba cuidando la voz, la garganta, que la tenía fastidiadita con esto del dichoso COVID. Parece que ya vamos de salida un poco, pero si me permites, lo que voy a hacer es cuidarme un poco la voz esta semana y no voy a hacer el episodio largo, el episodio de hora y pico, con el resumen, para no cascarme la voz del todo, que no la tengo yo, como te digo, muy católica. Pero no quería dejarte ya más días sin episodios de Libros para Emprendedores. Esa es la razón de la que no hubiera episodios estos últimos días. Pero aquí estamos de nuevo y quisiera hoy, en este lunes, traerte una temática que no hemos tratado específicamente, pero a veces hemos tratado de forma lateral en algunos libros, que es el de poner precio a tu producto o servicio, poner precio de forma estratégica. Y para eso nos vamos a basar en un libro que ya hemos visto aquí en Libros para Emprendedores. Tienes por ahí el enlace en nuestra podcast al audio completo de todo el resumen de este libro que vamos a ver hoy. Vamos a tomar de este libro una práctica que es la estrategia de poner precios, que se llama la estrategia del océano azul. El océano azul es una temática que se ha puesto muy de moda, es un concepto que se utiliza muchísimo. Hablamos del océano rojo y el océano azul, donde hay un océano rojo, es un océano competido, en el que tú tienes un producto o servicio que está en un mercado muy competido, y entonces el océano como que se pone rojo, ¿no? Porque hay mucha batalla entre tiburones por quedarse con los clientes. Y un océano azul es buscar ese océano azul, ese nicho de mercado en el que tu producto o servicio puede proveer, puede dar un valor único, específico, que puede beneficiar a ese nicho de mercado en un mercado en el que no está tan competido. Le llamamos el océano azul. Ahora bien, supongamos que ya tenemos ese producto, ese servicio, esa idea en un océano azul, en un océano muy poco competido. Igualmente tenemos que empezar a pensar en el precio. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo ponerle precio a nuestro producto o servicio. O más bien, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de ponerle el precio. Y lo que nos recomiendan en este libro, en la estrategia del océano azul, es un proceso de 3 partes, de 3 pasos, que nos va a servir para seleccionar el precio adecuado y para asegurarnos, y eso es lo más importante, que ese producto, ese servicio va a generar beneficios a nuestro océano azul, a nuestro producto o servicio, a nuestra empresa. Si una empresa no genera beneficios, aunque tenga ventas, si no generamos un margen de beneficios, esa empresa tiene muy difícil continuar su existencia. Por eso es tan importante que siempre analicemos no solo las ventas, no solo en los precios, el mejor precio para vender, que vamos a ver ahora, sino también que ese precio nos deje un margen de beneficios. Entonces hablamos de 3 pasos, ¿no? Un proceso de 3 pasos. El primer paso, según el océano azul, en el libro del océano azul, nos dice que tenemos que identificar nuestro rango de precios. Básicamente nos recomiendan que cataloguemos el precio de las alternativas que tienen nuestros clientes en el mercado, es decir, que analicemos el mercado para establecer cuál es el rango de precios que nos dejaría como competitivos. Es decir, si hay alternativas en el mercado, tenemos que conocer el precio en el que se mueve el mercado para saber si somos competitivos, y de esa manera luego ya veremos si vamos a generar beneficios o no. Pero primero vamos a establecer, entonces, paso número 1, el rango de precios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay tres formas de hacerlo, 3 estrategias que nos pueden servir. Y eso es muy importante que lo entiendas, que muchas veces hay diferentes ópticas. Vamos a ver 3 ópticas diferentes que te van a servir para establecer ese rango de precios. La primera óptica es la óptica en la que nos centramos en el cliente. Cuando tú te centras en un cliente, en el cliente al que le vas a vender, el precio que tú le vas a poner
centrado, siempre que pensemos en el cliente, centrado en el cliente siempre va a ser un precio que está basado en el valor que ese producto le proporciona al cliente. Entonces, si ese valor que le proporciona, el resultado que le genera a ese cliente es altísimo, pues si nuestro precio estuviera centrado en el cliente, pues el valor que provee va a definir un precio determinado. Tú define el precio basado en el valor, es decir, ¿cuánto estaría dispuesto un cliente a pagar por un producto que le resolviera determinado problema o que le generara determinado resultado? ¿De acuerdo? Entonces, una posible visión del precio es basado en el cliente. Otra posible visión del precio es basado en el vendedor, basado en ti como vendedor del producto o servicio. El precio basado en eso, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta los costos y el margen de beneficio que queremos. Es decir, si yo estoy vendiendo X producto y ese producto me ha costado construirlo, fabricarlo con todos los gastos, me ha costado $20, pues yo quiero tener un margen determinado, pongamos un 30%, bueno, pues le voy a sumar a esos $20 de costo, le voy a sumar un 30% de margen de beneficio que yo quiero, ¿no? Entonces, eso me sirve para definir un precio que está derivado de las necesidades que el vendedor tiene de cubrir gastos y generar un beneficio. Entonces, hemos visto dos formas de establecer el precio. Una basado en el cliente, como decimos, el valor, el resultado que estamos generando al cliente, otra basado en el vendedor y otra forma de definir precios es basado en el distribuidor. Eso funciona muchísimo para productos, sobre todo físicos también. Es un precio que tú defines basado en lo que le va a parecer más atractivo a un distribuidor. Imagínate que tú vendieras galletas, entonces quieres que tu distribuidor, el supermercado que va a vender las galletas, encuentre tu producto súper deseable. Cuando un distribuidor lo encuentra deseable, cuando le deja un buen margen, cuando es un margen de beneficio interesante también para el distribuidor. Entonces, dependiendo de lo que tú estés vendiendo, vamos a utilizar estas tres técnicas de valor para el cliente, valor que representa para el vendedor o valor para el distribuidor. Y de esa manera vamos a tener diferentes formas de establecer un precio. Esas alternativas de precio es lo que dicen aquí en este libro, en el paso número 1 del Océano Azul para definir tus precios, identifica tu rango de precios. Entonces, cataloguemos esos precios, esas alternativas de precios basados en todos estos enfoques que estamos diciendo, y eso nos va a servir para maximizar las opciones disponibles, es decir, para tener toda una variedad de precios. Lo que decimos, un rango de precios, un precio mínimo, un precio máximo, un precio promedio, todo eso lo sacamos de estos análisis que estamos diciendo de basados en el cliente, basados en el vendedor, basados en el distribuidor. Todo eso, paso número 1. ¿Cuál sería el paso número 2? Escoger un precio de ese rango. Tengo definido el rango. Ahora en el paso número 2 escojo. ¿Cómo voy a escoger el precio adecuado en este rango de precios? Si yo sé que mi producto lo puedo estar vendiendo entre $30 y entre $70, ¿cómo escojo el precio adecuado? Podría hacerlo por un tema puramente matemático, ¿sabes qué? Me voy para el medio y escojo ese precio. Eso podría ser una opción. Pero en el libro del Océano Azul nos dicen que una vez tenemos identificado el rango de precios, nos aconsejan seleccionar el precio basado en dos condiciones, basado en dos características. La primera característica es la defensabilidad, por decirlo de una manera, lo defendible que sea ese precio. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tú tienes un producto o servicio y ese producto o servicio es tan único, es tan difícil de imitar por tu competencia que entonces es muy defendible por tu parte. Entonces, si un producto es defendible, como dicen ellos, es decir, es difícil de imitar, es algo que tú puedes defender como propio, como característico de tu... a lo mejor es porque tienes una patente, es porque una propiedad intelectual, por lo que sea, porque tiene una serie de ventajas tu empresa que las otras empresas no tienen, entonces tu producto se convierte en difícil de imitar. Entonces, esa defensibilidad, esa ser defendible de tu producto, básicamente te permite ir hacia la parte alta del precio. Es decir, si nosotros habíamos identificado en este ejemplo, ¿no?, que yo puedo vender este producto entre $30 y $70, pues depende si es lo defendible que sea ese producto, quiere decir que es difícil de copiar, es difícil que cualquier otra empresa pueda ofrecer algo igual que lo que yo ofrezco. Si es muy difícil, entonces yo voy a tirar siempre hacia la parte de arriba de la horquilla. Lo puedo vender lo más caro posible. ¿Por qué?
porque sigo estando en el océano azul. Es muy difícil para la competencia imitarlo y por lo tanto es defendible ese precio alto porque no habrá otra opción en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en este paso número 2 que estamos diciendo cómo escoger el precio del rango, vamos a ver si nuestro producto es defendible, si es difícil de copiar. Y luego, la segunda característica que nos puede orientar a la hora de escoger un precio es la escalabilidad. La escalabilidad de un producto, las economías de escala, que se suele ya hablar normalmente, si os suena el concepto, una economía de escala significa cuál es el costo por unidad según yo voy incrementando el volumen. Y eso así dicho, pues suena como un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Si yo fabrico las unidades de lo que yo venda de una en una, ahí no hay una economía de escala. Lo que me cuesta hacer una unidad es un costo fijo, ¿no? Porque me dedico solo a una cosa. Pero ¿qué pasa si yo pudiera escalarlo? Si yo pudiera construir 10, 20, 100 unidades a la vez, crear 100 unidades a la vez, probablemente mi costo por unidad bajaría. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puedo comprar, si fueran materiales, pues podría comprar unos materiales más baratos porque estoy comprando un monto más grande. Entonces todo eso nos lleva a las economías de escala. Es decir, el costo por unidad desciende, decrece, cuando nosotros incrementamos el volumen. Y eso es muy interesante a la hora de definir el precio, porque entonces si yo sé que tengo una economía de escala, que yo puedo construir, fabricar, crear ese producto en escala, es decir, muchas copias, eso me permite poner un precio más competitivo. No poner un precio tan alto, poner un precio más competitivo quiere decir más abajo, porque sé que si vendo mucho y el precio bajo lo va a hacer más atractivo, yo puedo hacer una economía de escala que es, yo sigo teniendo un gran margen de beneficio porque tengo una economía de escala. Eso es una forma de escala, ¿no? Estamos hablando de un producto que sea defendible como paso 1 y como paso 2 son las escalas. Una puede ser la economía de escala y otra puede ser la escalabilidad que me producen las redes. Cuando tú tienes un producto que es muy atractivo, que es muy útil, hay una cosa que le llaman el boca a oreja, ¿no? Que es decir que una persona que lo utiliza lo recomienda porque le ha funcionado muy bien. Y eso genera un efecto red que escala el producto o servicio. Tenemos que tener en cuenta también eso, cómo estamos utilizando nosotros las redes, cómo estamos invitando a la gente a que se corra la voz. Eso puede activar una economía de escala o una decisión de precios basado en una economía de escala que tiene más que ver con la red de marketing de alguna vez, podríamos decir, de boca a oreja, que mucho más que las economías de escala propiamente a base de nivel económico, ¿no? Entonces, si tú buscas ponerle un precio bajo a tu producto o servicio, significa que vas a tener que trabajar en esas economías de escala o en la escalabilidad que producen las redes para hacer que tu producto llegue a más puntos. Si no, pues bueno, si vamos a orientar siempre el producto a qué tan difícil es de copiar, qué tan difícil, qué tan único es ese producto para definirle un producto, un precio lo más alto posible al producto, como decíamos. Entonces, estábamos en el paso 2, escoge un precio dentro de ese rango que hemos definido, basado en lo defendible que sea el producto y basado en las escalas que estábamos diciendo. ¿Cuál es el tercer y último paso? El tercer y último paso, y el más importante, es entender que la gestión de costos que nosotros hacemos, la forma en que definimos los precios, nos tiene que permitir siempre alcanzar un determinado margen de beneficios. Es decir, una vez tú has definido en estos dos primeros pasos tu precio estratégico y digamos, no sé, pues yo he definido que mi precio va a ser de $45. Quiero que este producto salga al mercado por $45. Me lo estoy inventando, este número, pero supongamos que ese es el precio estratégico al que tú has llegado. Entonces, lo que has hecho es calcular el precio objetivo al que se va a vender al público. Ahora bien, de esos $45 de precio de venta al público, ahí tenemos que incluir los costos de fabricación, los costos de entrega, los costos de envío, los costos de marketing y también un margen de beneficio que tú tienes que tener. Entonces, cada vez que nosotros dictaminemos un precio, vamos siempre a definir, de acuerdo a este libro, vamos a definir siempre primero el precio al que queremos venderlo. Y luego lo que vamos a hacer es buscar la manera de reducir nuestros costos para que tengamos un margen de beneficio vendiendo el producto en ese precio. Es decir,
hacemos las cosas un poco a la inversa, ¿no? Decíamos que una opción de definir los precios de los productos o servicios se basa en decir, bueno, ¿cuánto me cuesta fabricarlo? ¿Cuánto es mi margen? Y entonces sumo esos dos y de ahí saco el precio final. Lo que estamos diciendo en este libro es al revés. Primero definimos el precio final basado en que sea atractivo para el cliente, basado en todos esos costos de escala y todo eso que estábamos diciendo antes. Y una vez lo tengamos, vamos a definir cuánto es el beneficio que yo quiero obtener. Y eso entonces me va a obligar a intentar reducir mis costos, a saber cuáles son los costos a los que yo tengo que aspirar para que tenga un determinado beneficio. Si te fijas, esto tiene mucho que ver, ¿te acuerdas de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Pues uno de los hábitos de Covey dice que tienes que empezar siempre con el fin en mente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Empezamos a definir la estrategia de creación de un producto basado en el fin que nosotros queremos obtener, basado en el precio de venta final. Y hacemos ingeniería inversa, es decir, rebobinamos y decimos, si yo quiero venderlo en 45 y quiero tener $15 de beneficio, de margen de beneficio, eso significa que los costos no pueden superar 30, porque 30 de costos más 15 de margen de beneficio me dan los 45 del precio de venta. Entonces, en esos $30 de costo, es un ejemplo de lo que estoy poniendo, en esos $30 de costo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar que todo cuadre, que lo que sea fabricación, que lo que sea marketing, que lo que sea sueldos, que todo esté ahí dentro de esos $30. Y eso me puede también llevar a tener que buscar economías de escala, todo eso que estábamos diciendo antes, pero siempre basado en cuál es el fin que yo quiero alcanzar, que es un precio final para mi cliente y también un margen que yo quiero para mi empresa, porque ese margen, esos $15 de beneficio en el ejemplo, son lo que le van a servir a mi empresa para seguir adelante, para generar resultados que le permitan a esa empresa pagar las facturas y pagar los sueldos y sobre todo mantener la empresa abierta para poder reinvertir en ella y así aumentar aún más nuestras economías de escala y hacer que ese margen incluso pueda llegar a ser superior sin variar el precio final. Hoy hemos estado hablando de precios, de establecer precios de forma estratégica. Hemos tomado como ejemplo el pricing, la forma de poner precios que nos dicen en la estrategia del Océano Azul, y espero que te sirva para ver ese cambio de paradigma, ¿no? De empezar con el fin en mente a la hora de definir el precio de salida y entonces trabajar para reducir los costos y de esa manera poder saber que puedo llegar al mercado en un determinado precio, con unos determinados costos y sobre todo con un determinado margen de beneficios. Hoy ha sido un poco numérica la cosa y hemos estado hablando de negocios y de empresa. La voz ya me está empezando a fallar un poco. Entonces yo creo que hemos hecho bien empezando con un episodio corto como este de 15-20 minutos en el que hablamos en esta ocasión de cómo establecer precios. Para todos aquellos que nadie se me preocupe, estoy bien, estoy cada vez mejor, pero pues la voz ha sido un poco dañada por el Omicron famoso pero cada vez me encuentro mejor. Y esta semana vuelvo a la acción. Paso a la acción de nuevo, grabándote episodios que te puedan servir para tu crecimiento y desarrollo personal y profesional. Recuerda que tienes 3 podcasts en los que me puedes encontrar. Este de Libros para Emprendedores, otro que se llama Tu Marca Personal, en que tienes un montón de episodios desarrollando marca personal para ti y para tu crecimiento y para tu impacto. Y también tenemos un podcast exitosísimo que se llama Mentor 360, en el que cada semana tienes a un mentor en el que profundizamos en un tema, y este tema de esta semana no te lo puedes perder, porque han sido unos episodios fantásticos y te van a dar muchísimo valor. Ese podcast se llama Mentor 360. Yo te espero el miércoles, ahora sí, con un resumen del libro completo. Vamos a dejar descansar la voz un poquillo más y así me recupero y te puedo grabar el libro en esta ocasión como tú te lo mereces. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Recuerda, sin embargo, que tienes, aunque no haya grabado libro nuevo esta semana todavía, recuerda que tienes cientos de libros resumidos, analizados por mí. ¿En dónde? En librosparaemprendedores.net, que es mi página, o también, pues oye, en cualquier plataforma de audio donde estés escuchando este episodio ahora mismo, pues ahí los tienes todos. Ojo, te pido un último favor. Estoy de pedir favores, ¿verdad? Pues te pido un último favor, que es que ahora que en Spotify también ya se puede votar con 5 estrellitas, si me estás escuchando en Spotify, vota con 5 estrellas este episodio o este podcast y de paso te suscribes. Eso me hace un grandísimo favor porque hace que más gente se entere de que estamos creando ese contenido. Que no estás en Spotify, que estás en iVoox o que estás en
en Apple Podcast, lo mismo. También tienes formas de votar por este episodio, comentarlo, de dejarnos información al respecto, como tu feedback, pero también tu voto. Todo eso nos ayuda a llegar a más gente y seguir manteniendo este podcast como el podcast de negocios en español más escuchado en el mundo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Nos vemos, espero muy pronto, con un nuevo episodio, libro completo, aquí en Libros para Emprendedores. Un saludo. Hasta luego.